Buenas tardes, doctores y doctoras. El día de hoy les vamos a hablar acerca de politraumatismo. Somos el equipo 8 y está conformado precisamente por Avendaño Rosas Angélica, Camacho Jiménez Carla Alejandra y su servidor Ortiz Amudio Gonelli. Dentro de los objetivos de nuestra exposición de politraumatismo son identificar las secuencias correctas de prioridades en pacientes lesionados, explicar la necesidad de reanimación inmediata durante la evaluación primaria y resaltar la importancia de reevaluar a un paciente que no responde adecuadamente a la reanimación. Bueno, primero vamos a definir qué es un politraumatizado. Es aquel paciente que presenta diversas lesiones traumáticas, de las cuales al menos una de ellas es generalmente visceral, va a poner en riesgo su vida. Aquí va a haber la afectación de dos o más órganos o más de un sistema que igual va a poner en peligro inmediato su vida. Aquí pues va a ser la primera causa de muerte entre menores de 44 años. Se van a tener 3 periodos asistenciales con picos de mortalidad. El primer periodo va a ser el inmediato, en donde va a ser de segundos a minutos. Este pues va a ser tras un traumatismo en el 40% de las muertes. Estas pues se pueden evitar solo con la prevención. En el segundo periodo va a ser precoz, de minutos a horas. Este va a ser por el 50% de las muertes, que pueden ser evitables con la asistencia inmediata. Aquí vamos a tener un concepto que se llama la hora dorada. Este va a ser un periodo de pocas horas tras un accidente durante el que el paciente, pues, que está grave, puede ser salvado si se aplican medidas eficaces. Y el tercer periodo va a ser llamado tardío, que va a ser de 10 a semanas y este va a ser el 10% de las muertes. Y este igual puede ser evitable con un adecuado tratamiento de los cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Vamos a tener una fase de preparación. Aquí este va a ser importante para los pacientes de trauma porque cuando tuvieron el accidente, al primer contacto que llaman va a ser a una ambulancia, por lo cual vamos a tener dos fases, la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria aquí se va a dar la coordinación con las ambulancias y el personal prehospitalario, ya que esto puede acelerar en gran medida el tratamiento en el campo. Además, pues aquí en esta fase se le va a notificar al hospital receptor todo lo relacionado al paciente, desde sus lesiones a cómo se encuentra, hasta en qué hospital lo podrían atender. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también en la fase prehospitalaria se va a dar el acontecimiento del grado de la lesión, también se le va a hacer una historia clínica, pero al acompañante, si es que en este caso el lesionado tiene algún acompañante que no esté lesionado, o si no, este ya se esperaría hasta que llegaran los familiares. La siguiente, por favor. Y en la fase hospitalaria, aquí va a darse la planificación anticipada para la llegada del paciente de trauma y aquí pues tienen que organizar todos los materiales que estén a la mano, tanto las soluciones como los tubos endotraqueales, las diversas medicamentos que se puedan ocupar e incluso ya deben de tener preparado el carro rojo si es que es necesario. Aquí también el personal sanitario, no, gracias. Tienen que tener precauciones y protección para los médicos. En esto va a incluir que cada médico que esté en esta área tiene que tener tanto su cubrebocas como a veces algunos ocupan gogles, tienen que tener el equipo de protección, ya sea la bata, los guantes e incluso en algunos casos los los zapatos que estén cubiertos con las botas quirúrgicas. La siguiente, por favor. El triaje va a consistir en la clasificación de los pacientes en función a los recursos necesarios para tratarlos y los recursos que el hospital tenga disponibles. Pero también vamos a clasificar a nuestro paciente para tratarlo en prioridades de acuerdo a la ABC, donde vamos a proteger su vía aérea, la columna cervical, vamos a procurar su respiración y la circulación y el control de la hemorragia.
Algo que también puede variar en el triaje va a ser la prioridad del tratamiento de este mismo. Es decir, si nuestro paciente empieza por una dificultad respiratoria, pero también tiene lesiones de alguna fractura expuesta, primero hay que priorizar su vía respiratoria. La tablita que está a un lado es para valorar el trauma asociado a hemorragia y nosotros vamos a darle una puntuación por cada, pues sí, por cada punto que vemos ahí y vamos a calcularlo y si nos sale un 7 tenemos una probabilidad de 50% de hemorragia, por lo que vamos a necesitar de una transfusión masiva. Siguiente. Esta es parte de la tabla. Siguiente. Ok, esto también es parte de la puntuación para valorar a nuestro trauma y bueno, esto ya es más específico de qué tipo de trauma, cómo viene nuestro paciente y esto va por pasos. Siguiente. Vale, precisamente vamos a pasar a la valoración primaria y aquí uno de los pilares principales es determinar si existen condiciones que amenacen la vida. Como podemos observar, esta se va a basar en un acrónimo conformado por las primeras 5 letras del abecedario. Esto va a ser importante y comenzamos con la letra A, la cual va a significar vía aérea. Dentro de sus metas, nosotros debemos de tener en consideración el control cervical y el control de la vía aérea, como podemos observar precisamente en las imágenes. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que, nuestro objetivo o uno de nuestros objetivos es precisamente que no exista obstrucción sobre la vía aérea para poder darle un manejo correcto a nuestro paciente. Dentro de ello tenemos la estabilización cervical, la cual se puede realizar a través de la colocación de un collarín y, como podemos ver en la primera imagen, la apertura de la vía aérea. Esto tomando en cuenta que no exista algún tipo de objeto que esté obstruyendo esta misma vía. En caso de que exista, precisamente se debe de desobstruir y dejar permeable esta vía. El segundo punto sería la B, la respiración, y dentro de nuestras metas tenemos precisamente la calidad de respiración y el suministro de oxígeno. Aquí tenemos que verificar la frecuencia respiratoria, la calidad de la respiración y tenemos que hacerlo a través de la inspección o incluso como podemos observarlo en la imagen, podemos ver que precisamente está viendo qué tanto movimiento puede llegar a haber sobre el tórax al momento en el que nuestro paciente está realizando pues su respiración. De ahí, en caso de que sea necesario, podemos recurrir a iniciar con el RSP. Por tercer punto tenemos precisamente la circulación y uno de los puntos importantes o metas a lograr sería verificar el pulso y observar si existe algún tipo de hemorragia presente o no. De aquí tenemos que valorar precisamente cómo es la calidad del pulso que está teniendo nuestro paciente, ver si existe o no existencia de esta y la calidad de esta misma. En caso de que sea necesario, también detener algún tipo de hemorragia que pueda estar condicionando el estado de salud de nuestro paciente y en el peor de los casos condicionarlo a una muerte. De ahí el déficit neurológico, aquí tenemos que realizar como meta el comprobar el nivel de conciencia de nuestro paciente y realizar de manera exhaustiva algún tipo de examen neurológico. Como lo hemos visto a lo largo de estos semestres, una de las escalas más utilizadas para este tipo de pacientes o para la valoración de estos pacientes es la escala de coma de Glasgow. Y aquí nosotros necesitamos comprobar cuál es el nivel de conciencia y el estado neurológico de nuestro paciente. De ahí se debe hacer de manera exhaustiva, revisar pupilas, sensibilidad, motilidad y la fuerza de nuestro paciente y si es que existe algún tipo de alteración en alguno de estos rubros. Ya por último tenemos la exposición. Esta, pues bueno, va a ser como un pilar bastante fundamental, ya que debemos de examinar a nuestro paciente de manera exhaustiva para que no vaya a tener algún tipo de complicación y tener un panorama global de cómo es el estado de salud de nuestro paciente que está llegando a la sala de urgencias. Es por eso que tenemos que desvestir completamente a nuestro paciente para una correcta valoración e inmediatamente buscar algún tipo de lesión que pueda estar comprometiendo su vida. De ahí también, si es necesario, tener un correcto control de la temperatura.
Vamos a tener diversos adjuntos a la valoración primaria que se van a utilizar. Estos van a ir dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente. Algunos de ellos va a ser el electrocardiograma, la oximetría del pulso, el seguimiento del dióxido de carbono, la evaluación de la frecuencia ventilatoria, la medición de los gases arteriales, incluso algunas pruebas de sangre o incluso si llegara a necesitarlo, pruebas radiológicas o de ultrasonido. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el electrocardiograma. Aquí pues se debe de estar vigilando y dando seguimiento, ya que si el paciente pueda presentar arritmias o alguna taquicardia inexplicable o fibrilación auricular. El caso es que en esta se tiene que estar vigilando siempre al corazón del paciente. En cuanto a la oximetría del pulso, pues nos va a dar la medición cuantitativa de los parámetros que se produce de acuerdo a la oxigenación del paciente. La siguiente, por favor. En cuanto a la frecuencia ventilatoria, la capnografía y los gases arteriales en sangre, estos se van a utilizar para controlar la suficiencia de las respiraciones del paciente. La capnografía, esta nos va a proporcionar la ventilación del paciente, la circulación y el metabolismo, debido a que algunos tubos endotraqueales pueden desprenderse cuando el paciente se mueve y esta se puede utilizar para confirmar la intubación de la vía aérea. Sin embargo, esta no confirma la posición apropiada del tubo dentro de la tráquea. Aquí pues les puse unas imágenes de una capnografía. En las imágenes azules vamos a tener diversos patrones y ahí arribita nos indica el patrón normal y las diversas alteraciones que se pudieran presentar. En cuanto a la capnografía del cuadrito amarillo, aquí les puse cómo es que está representada esta capnografía. Y en cuanto a los gases arteriales, estos igual nos van a ayudar para determinar si el paciente presenta acidosis o alcalosis, ya sea metabólica, respiratoria o incluso mixta. Y estos gases se tienen que confirmar con la oximetría de pulso. La siguiente, por favor. También van a existir diversas sondas, ya sea la urinaria o la gástrica. En cuanto a la sonda urinaria, esto nos va a servir como un indicador sensible del estado de volumen del paciente y nos va a reflejar la perfusión renal. Además de que cuando ya se obtiene esta muestra, una pequeña parte de ella se tiene que llevar al laboratorio para su análisis. En cuanto a la sonda gástrica, está indicado para descomprimir la distensión del estómago, para disminuir el riesgo de aspiración y para comprobar si existe o no una hemorragia gastrointestinal. La siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de rayos X, aquí las placas que mayormente se utilizan van a ser la anteroposterior, ya que esta va a proporcionar información para guiar los esfuerzos de reanimación de pacientes con traumatismo cerrado. Aquí pues las placas pueden mostrar lesiones potencialmente mortales que puedan requerir tratamiento o una investigación más a fondo. En cuanto a las placas de la pelvis, estas nos pueden ayudar para mostrar si existen o no fracturas que puedan indicar la necesidad de alguna transfusión sanguínea o igual algún otro tratamiento y también nos van a ayudar para tener diagnósticos esenciales. Incluso estas placas se pueden realizar en pacientes embarazadas si es muy necesariamente. Vamos a tener aquí varias ventanas. Una va a ser la faz. Esta nos va a ayudar bueno, va a ser una ecografía abdominal focalizada que nos va a ayudar para ver si existe o no la presencia de líquido en el abdomen. También va a estar la EFAST y esta igual tiene como objetivo detectar el líquido libre en la cavidad abdominal en las diversas ventanas que se pueden encontrar, como les puse en la imagen de abajo, donde están las referencias anatómicas, van a ser diferentes para la FAS y la EFAST. La EFAST va a abarcar más ventanas. Y también vamos a tener el DPL, que va a ser el lavado peritoneal de diagnóstico,
y este nos puede servir para detectar el hemoperitoneo y ayudar a determinar la necesidad o no de una laparotomía. La siguiente, por favor. Algunos puntos a considerar para poder trasladar a un paciente, primero hay que tomar en cuenta que durante la valoración primaria, nosotros como médicos vamos a tener la información suficiente para determinar si necesitamos o no trasladar a nuestro paciente. Por lo que también es importante no retardar la transferencia del mismo y llevar a profundidad nuestra evaluación diagnóstica. Una vez tomada la decisión, el equipo médico tiene que estar en sincronía y en comunicación y bueno, también tienen que estar en comunicación con el hospital en cuestión, a donde se va a transferir, para pues poder monitorizarlo durante el traslado y llevarlo a cuidados críticos. Siguiente. Pues bueno, precisamente vamos a hablar acerca de las poblaciones especiales que pueden llegar a la sala de urgencias. Esto es importante y va a depender tanto de situaciones fisiológicas como de edad. Es por eso que comenzamos entre embarazadas y pacientes pediátricos. Pues bueno, en cuanto a las pacientes embarazadas, es importante recalcar que van a tener modificación de respuesta a las lesiones. Esto debido al proceso fisiológico del embarazo. Muchas veces por ello pueden llegar a presentar o no presentar algunos signos derivados de la pérdida de sangre o tener alteraciones en la presencia de signos al momento de llegar a la sala de urgencias. Uno de los puntos a considerar dentro de la evaluación de los pacientes o las pacientes embarazadas va a ser precisamente agregar, aunado a toda la exploración, la palpación de abdomen, la palpación o incluso la inspección del útero grávido y también la toma de la hormona gonadotropina coriónica. Un punto importante a recalcar y que no se nos debe de pasar es que toda paciente embarazada que llegue a la sala de urgencias debe de explorarse o indagar un poco si es que existe la presencia de violencia contra la pareja. Eso es de importante y vital importancia. De ahí, en pacientes pediátricos es importante recalcar que estos pacientitos van a tener una fisiología bastante importante o diferente a la de los pacientes adultos, por los cuales al momento de darles tratamiento con transfusión sanguínea o medicamentos, el metabolismo de estos puede llegar a variar un poco. Un punto importante también en estos pacientitos es su abundante reserva fisiológica. Esta reserva fisiológica lo que va a ayudarles y puede jugarnos en contra al momento de llegar a urgencias es que va a inhibir o va a disminuir la presencia de los signos clínicos de hipovolemia. Sin embargo, no porque no estén presentes no significa que nuestro paciente pueda estar en un proceso de hipovolemia, por lo cual en la bibliografía hacen referencia de que muchas veces por esto mismo y por no tener una adecuada exploración y seguimiento, nuestros pacientes pueden deteriorar su estado de salud de manera abrupta o precipitada. Otro grupo importante a recalcar son aquellos pacientes con obesidad y los atletas. Por un lado, tenemos a los pacientes con obesidad que muchas veces llegan a las salas de urgencias con procesos cardiovasculares o cardiopulmonares subyacentes, condicionando así a tener una limitada capacidad de compensación de las lesiones. De ahí también muchas veces al momento en el que nosotros estamos tratando de brindarles un tratamiento eficaz o soporte vital, podemos llegar a tener un resultado un poco diferente al que podríamos tener, por ejemplo, en un paciente anatómicamente correcto o ideal. De ahí tenemos que puede llegar también a haber un exacerbamiento de las comorbilidades al momento en el que llega a tener algún tipo de accidente. Por otro lado, tenemos a los pacientes atletas que si bien por su condición física muchas veces tampoco llegan a presentar los primeros signos de shock, como podrían ser taquicardia, taquipnea, aumento de la presión arterial e incluso en algunos pacientes podríamos tener la presencia de hipotensión sistólica. Ya por último, tenemos a los pacientes de la tercera edad. Estos pacientes no solo juega en contra su edad, sino también la disminución de tratar de tener una compensación tras algún tipo de accidente que puede estar condicionando su estado de salud o incluso su vida.
Un punto a considerar es que estos pacientes, la mayoría de las veces, ya por los años, pueden llegar a tener procesos de enfermedades cardiovasculares subyacentes o incluso algunos pacientes con enfermedades oncológicas ya remisas o activas. De ahí, pues bueno, precisamente lo que les comentaba, la disminución de las reservas fisiológicas y un punto también importante a recalcar es el uso crónico de medicamentos, el cual puede condicionar a alteraciones en el metabolismo de los medicamentos o en el soporte que le estamos dando para poder tratar de manera correcta la homeostasis de su salud. De ahí también la enfermedades subyacentes puede estar dándonos un foco rojo al momento de estar tratando este tipo de pacientes. Ahora vamos con la evaluación secundaria. Esta pues no va a comenzar hasta que se haya completado la evaluación primaria y que las funciones vitales del paciente han mejorado un poco. Aquí cuando el personal adicional ya está disponible, parte de esta evaluación la puede llevar a cabo este personal, mientras todavía siguen con la valoración primaria. Este método pues no debe de interferir con el rendimiento de la valoración primaria, ya que esta valoración primaria es de más alta prioridad. Esta evaluación secundaria va a ir desde la cabeza a los pies del paciente, es decir, pues va a ser una historia completa y un examen físico, en donde nos va a reevaluar todos los signos vitales. Y cada región del cuerpo va a estar completamente examinado para evaluar si existe la posibilidad de perder una lesión o no apreciarla de mejor manera. Y en esta evaluación pues ya se podría apreciar mejor. La siguiente, por favor. Van a existir varios datos importantes que se tienen que recoger. Encontré una regla mnemotécnica que es historial, en donde cada una de las letras nos va a indicar lo que se tiene que evaluar. En la H, pues va a ser la hora del accidente en la que ocurrió, la identidad de la víctima, la salud previa. Voy a comenzar en... ya. Bueno, van a existir datos importantes que se tienen que recoger y esta se va a recordar mediante una regla mnemotécnica, la cual es historial. Aquí cada letra al inicio nos va a indicar lo que se tiene que evaluar. En cuanto a la H, pues va a ser la hora del accidente, la identidad de la víctima, la salud previa del paciente y si en este caso es una mujer y se tiene que ver si está embarazada o no, si ha tomado fármacos, si se ha drogado, si consume alcohol, el origen del accidente, es decir, el mecanismo del cual, cómo se produjo el accidente, que ahorita los vamos a ver, y también los relatos de los testigos, si es que existen testigos. También una ingesta reciente, ya sea de drogas o alcohol, las alergias a las cuales tiene el paciente y la lesional, que es igual el mecanismo. Este pues va a ser importante para predecir las lesiones que puedan presentar las víctimas y su pronóstico. Este lo va a dar el personal prehospitalario o la familia nos va a proporcionar esta información. Aquí pues la condición del paciente va a estar muy influenciado por el mecanismo de la lesión. Por lo tanto, el conocimiento de este mecanismo nos puede mejorar la comprensión del estado fisiológico del paciente y nos puede proporcionar pistas a las lesiones previas. Algunas lesiones pueden predecirse en base a la dirección y a la cantidad de energía asociados con el mecanismo de la lesión. Entre estas lesiones vamos a tener al traumatismo cerrado. Este pues va a ser el resultado de las colisiones de automóviles, de caídas o de otras lesiones relacionadas con el transporte, la recreación o incluso algunas ocupaciones. También puede incluir en esto la violencia interpersonal. También vamos a tener el trauma penetrante. Este pues van a existir diversos factores que los van a determinar el tipo y la extensión de la lesión.
posterior a la región del cuerpo en la cual se lesionó o incluso al órgano en el cual tuvo esta lesión. Esto, por ejemplo, podrían ser en las víctimas de disparos o igual en las víctimas de disparos. Y también vamos a tener a la lesión térmica. Estas pues van a ser las quemaduras. En las lesiones de medio ambiente peligroso, aquí pues ya sea que el paciente estuvo expuesto a ciertos productos químicos o toxinas o incluso a la radiación. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la exploración física de las diversas regiones. En cuanto a la cabeza, aquí pues se tienen que buscar heridas en el cuero cabelludo, se tiene que palpar el cráneo en busca de algunas fracturas o también se tiene que detectar la presencia de epistaxis, leucorrea, otorragia o incluso los diversos signos que ya hemos visto en las clases anteriores. También se tiene que evaluar la agudeza visual, el tamaño de la pupila y igual el movimiento ocular. La siguiente, por favor. En cuanto a lo maxilofacial, aquí pues igual se tiene que hacer la palpación de las estructuras óseas, la evaluación de estas, también si existe también se tiene que evaluar mediante un examen intraoral, igual la evaluación de los tejidos blandos y se tiene que igual evaluar si existe la presencia de traumatismos. La siguiente, por favor. En el cuello, aquí pues se tiene que evaluar la posición de la tráquea, que debe estar en situación medial, y de existir desviación se debe de sospechar en un neumotórax atención. También la existencia o no de incurgitación yugular, la presencia inicial de esta, pues nos puede alertar sobre la posibilidad de igual de un neumotórax atención o incluso de un tamponamiento cardíaco. Y también la presencia de deformidades, de heridas o incluso hematomas en el cuello. También pues se debe de evaluar la columna vertebral, esta mediante las diversas métodos de diagnóstico, ya sea la radiografía o la tomografía, para ver si existe o no la presencia de alguna fractura. La siguiente, por favor. En cuanto al tórax, aquí pues en la valoración secundaria se tiene que detectar lesiones torácicas con riesgo vital que hayan pasado desapercibidas en la evaluación primaria o incluso otras de más difícil diagnóstico, como lo puede ser el taponamiento cardíaco o la lesión traumática de la aorta torácica. Igual aquí pues en el tórax se tiene que hacer la inspección, palpación, percusión y la auscultación tanto del corazón como de pulmones. Y si es necesario, pues se puede ocupar igual la radiografía de tórax o el EFAS, que ya les explicamos. La siguiente, por favor. En cuanto al abdomen, aquí pues el objetivo principal es saber cuanto antes si las heridas que presenta es o no quirúrgico. Igual aquí pues se tiene que hacer la inspección, auscultación, palpación y percusión de este mismo y identificar las diversas lesiones que pueda presentar el paciente. También aquí se puede ocupar la ecografía mediante la técnica FAST, que fue las que ya les mostramos anteriormente. Y en cuanto a la pelvis, aquí pues se da la exploración del anillo pelviano, se debe de realizar mediante compresiones suaves anteroposterior sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis. Mencionaban que va a ser dolorosa si es que existe fractura pélvica. Y una fractura de la pelvis nos puede originar un shock hipovolémico en ocasiones muy grave. La siguiente, por favor.
En cuanto al perineo recto y vagina, aquí pues en el perineo pues se puede ver la existencia de contusiones, de hematomas o incluso de laceraciones o hemorragia uretral. Em, en el recto se va a hacer el tacto rectal para ver si existe o no la presencia de sangrado, para verificar la integridad de la pared y del tono del esfínter. E igual en la vagina se va a hacer un tacto vaginal, pero eso es también en pacientes que estén o no embarazadas, pero pues es más útil en pacientes embarazadas para ver cómo está la integridad de la bolsa métrica. La siguiente, por favor. En cuanto a lo musculoesquelético, aquí pues se deben de inspeccionar los brazos y las piernas buscando hematomas, heridas o deformidades. Se tiene que comprobar movimientos activos si el paciente está consciente. En cuanto a la palpación, aquí pues en todo paciente politraumatizado se tiene que comprobar los pulsos distales y la sensibilidad de los miembros. Asimismo, pues se tienen que palpar y rotar los huesos largos, prestando atención a cualquier crepitación o inestabilidad que pudiera presentar. También se tiene que revisar si existen rupturas de ligamentos o igual algunas otras fracturas que se pudieran presentar en alguna parte. La siguiente, por favor. En cuanto al sistema neurológico, aquí pues va a incluir lo motor y la evaluación sensorial de las extremidades, así como la reevaluación del nivel de conciencia, de la pupila y de la respuesta del paciente. Igual aquí la puntuación de la escala de Glasgow nos podía facilitar la detección de los primeros cambios y tendencias a ya sea evolucionar o empeorar el estado neurológico del paciente. La siguiente, por favor. Algunas pruebas diagnósticas de imagen que vamos a realizar durante la evaluación secundaria incluyen rayos X, principalmente si la vida del paciente o el estado hemodinámico del paciente no se compromete al realizar este estudio, unos rayos X se realizan. Sin embargo, en diversos centros de trauma se requiere, o bueno, se ocupa más la tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque el paciente permanece inmóvil y en él podemos obtener la valoración de cabeza, pecho, abdomen, la columna y también podemos, pues sí, tener mayor control del paciente. También se pueden realizar una urografía y angiografía y una ecografía transesofágica. Siguiente. Perfecto. Ya para seguir con esto, tomamos en cuenta la reevaluación. Esto es importante porque se debe de realizar constantemente, ya que constantemente con el pasar del tiempo, incluso con el pasar de los minutos, puede llegar a haber diferentes cambios en cuanto a los signos vitales o a la presencia o no de algún otro signo clínico que pueda estarnos orientando a un manejo un poco más adecuado. De ahí no se debe de descuidar y se debe de realizar esta reevaluación constantemente. Para hacer este ciclo debemos de, uno, primero monitorizar continuamente los signos vitales, haciendo especial énfasis también en la saturación de oxígeno. Un punto importante aquí y para aquellos pacientes que están teniendo pérdidas constantes de sangre o tuvieron una hemorragia activa, es importante la valoración de la uresis, ya que esta nos puede estar dando un panorama de qué tan buena perfusión hacia los tejidos y órganos hay en este tipo de pacientes. De ahí se estima que aproximadamente del 0.5 mililitros por kilogramo de hora es la cantidad de orina que está teniendo nuestro paciente, mientras que en pacientes pediátricos mayores de un año, esta valoración se da de 1 mililitro por kilogramo hora. Posterior a ello, debemos de realizar un análisis periódico del final de aspiración de CO2 y una gasometría para determinar si hay algún tipo de alteración en el pH de la sangre de nuestro paciente. De ahí el alivio del dolor, el cual puede ser con opiáceos por vía intravenosa en pequeñas dosis. ¿Y esto por qué? Porque si bien nuestro paciente sí está cursando por un proceso doloroso, es importante no sobresaturarlo con opiáceos debido a que podríamos tener alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico o central
y de ahí tener una valoración errónea de este mismo, condicionándonos a una depresión mental. En cuanto al tratamiento definitivo, esta se tiene que tener en cuenta el estado fisiológico del paciente, la lesión anatómica, el mecanismo de la lesión o incluso las enfermedades concurrentes y otros factores que pudieran alterar el pronóstico del paciente. Aquí pues se tiene que tener en cuenta si el paciente se puede trasladar a otro hospital de mayor nivel en donde lo pudieran atender mejor. La siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones legales tenemos siguiente, por favor. La parte donde vamos a tener todos los registros de los tratamientos, del procedimiento que se le llevó a cabo a nuestro paciente, toda la documentación, todo lo que se le llevó a cabo a un paciente individual. ¿Para qué? Para que esto nos quede como un registro para que los demás médicos que vayan a seguir atendiendo a nuestro paciente puedan tener el conocimiento de qué fue lo que se le realizó. Ya que algunos problemas médico-legales surgen con frecuencia a falta de estos registros que no son muy precisos o que no existen, ¿vale? Ya que esto puede tanto ser útil para la persona afectada como para el médico en cuestión. Otra cosa muy importante es el consentimiento para el tratamiento. Y en este vamos a, pues sí, tener unas hojitas de consentimiento que tenemos que, si es posible, dárselo a conocer al paciente o a algún familiar, pero cuando es una emergencia y hay algo que amenaza la vida, a menudo no es posible tener este dicho consentimiento. En estos casos se le debe de proporcionar tratamiento primero y después se le da el consentimiento formal. Y por último tenemos a las pruebas forenses, donde si se sospecha que hubo un acto ilícito pues sí, que perjudicaba a nuestro paciente, debe reservar esta prueba y se deben de dar todos los artículos como, pues sí, al laboratorio como parte de pruebas que tengan implicaciones legales y bueno, sí, se dan a la policía y todo eso. En algunos casos, los pacientes primero los evalúa el equipo de trauma y después se dan todo esto pues a las autoridades correspondientes. Siguiente. Perfecto. Ya por último tenemos el trabajo en equipo. Esto va a ser importante y con este no vamos a poder darle una adecuada atención a nuestros pacientes y por ende pues no vamos a tener los resultados esperados. Dentro de este nosotros vamos a tener a diferentes personas que no van a tener una mayor jerarquía que otra. Tienen que funcionar al mismo tiempo para poder obtener resultados eficientes. Tenemos al líder del equipo, el cual va a dirigir la evaluación, la preparación a la llegada del paciente y la transición entre el área prehospitalaria a la área hospitalaria. Tenemos al gerente de la vía aérea, la enfermera de trauma, el técnico de trauma y sus respectivos residentes y estudiantes precisamente del área de urgencias. De ahí, esto es importante porque se debe de realizar de manera simultánea este acrónimo llamado MIST, el mecanismo y el tiempo de las lesiones, encontrar las lesiones y qué tipo de lesiones son, los síntomas y signos que tiene nuestro paciente y también darle el tratamiento inicial. Si bien ahorita lo estamos viendo de una manera ordenada, esto se realiza de manera simultánea para poder estabilizar de manera correcta al paciente. Bueno, de ahí, esto sería todo. Por nuestra parte, les damos muchas gracias por su atención y cualquier duda, no duden en mandarnos mensaje o contactarse con nosotros. Muchas gracias.